Rec- Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 3 de febrero del 2022 y les invito para continuar con la lectura cronológica de la Biblia. Hoy corresponde leer el libro de Levítico, capítulos 8, 9 y 10. Levítico, capítulos 8, 9 y 10. Bueno, en nuestro recorrido por la Biblia entramos en un libro eh, aparentemente un poco complejo o difícil de leer. Es el tercer escrito que encontramos en este libro, porque la verdad el Pentateuco, como la Torá, es así mismo como decir la Biblia, que es un solo libro compuesto de diferentes escritos. Hay algunos comentaristas que hablan que estos cinco o este paquete de libros, este Pentateuco o Torá, fue escrito en diferentes tiempos y escenarios, digamos de alguna manera fragmentando la unidad del escrito. Personalmente me adhiero a otros comentarios más conservadores donde atribuyen este escrito a una revelación dada a Moisés y en una completa unidad. Pues cuando la misma Biblia se refiere a la Torá o al Pentateuco se refiere como un solo cuerpo escritural, ¿sí? No se refiere a varios escritos de diferentes épocas. Tenemos entonces el libro de Levítico, originalmente llamado en el canon hebreo sencillamente y llamó, ¿sí? Como yo les había explicado en alguna oportunidad, los nombres de los libros del Pentateuco que se le atribuyen a Moisés originalmente reciben el nombre simplemente de la primera palabra que aparece en el libro. Entonces, por ejemplo, el Levítico, la primera palabra es Vayikra, y llamó. Así que el nombre original es así de sencillo, y llamó. Y si ustedes tienen el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 1, esa es la primera palabra que aparece, y llamó. Cuando hacen la traducción, la primera traducción del Antiguo Testamento a otro idioma, que fue al griego, ellos le llamaron Levítico por el contenido del libro que se refería a los hijos de Leví, o sea, a todo el sistema sacerdotal. Y si ayer empezaron la lectura, se darán cuenta que todo el libro empieza a dar unas instrucciones muy claras, muy contundentes acerca de lo que implicaba el servicio al Señor. Hemos venido hablando desde la semana pasada, a la luz del libro de Éxodo, lo importante de la instrucción del Señor y que claramente la Biblia nos da y nos muestra cómo el Señor instruye. ¿Cuál es la idea de instruir? Un padre, generalmente nosotros lastimosamente invertimos poco tiempo en la instrucción. Y la verdad, cuando hay más instrucción, menos necesidad de corrección. Hoy en día, por la ausencia de los padres, porque seguramente las dinámicas de este tiempo y de la sociedad ha llevado a que ambos padres estén trabajando, que trabajen de lunes a sábado, los hijos lastimosamente no son debidamente instruidos. Lastimosamente esas instrucciones se le han cedido a los colegios, a las instituciones educativas y en otros casos ya muy lamentables, pues esas instrucciones nuestros hijos las reciben a través de los celulares, de la televisión, de la tecnología, de otros amiguitos, en el mejor de los casos de los abuelitos, de los tíos, de las señoras que los pueden cuidar. Y cuando hay poca instrucción, pues obviamente la corrección va a ser mucho más compleja y más difícil. ¿Cuál era la idea del Señor a través de su palabra? Instruirnos. Era orientarnos, dirigirnos, prevenirnos, porque a mayor instrucción
La instrucción también la podemos asemejar al entrenamiento. La instrucción implica entrenamiento, ¿sí? Estar preparado. Eso es lo que busca la instrucción, preparar al hombre, y eso dice la Biblia, que la palabra de Dios es útil, entre otras cosas, para preparar al hombre para toda buena obra. Y nosotros a veces vemos la palabra del Señor, la Escritura, como un simple compendio de normas, de leyes, de prohibiciones, pero no hay tal. Es simplemente la mejor manera como el Señor ha querido instruirnos, educarnos, capacitarnos y para que seamos aptos para toda buena obra. Y a mayor instrucción, sin duda alguna, pues menor será la corrección. Siempre tendrá que haber corrección, claro que sí, porque el corazón del ser humano tiende a desviarse. Ahora imagínense un pueblo, una persona sin instrucción. Por eso, como dice el libro de Oseas, el profeta Oseas, el pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Y qué es la falta de conocimiento? Falta de instrucción. Y no se trata de llenarnos de información. Eh, la información sirve cuando tiene aplicabilidad en la vida, ¿sí? En la cotidianidad. Y eso es la escritura. La escritura es asombrosamente aplicable a la Biblia. A la vida, perdón. La escritura es aplicable a la vida personal, a la vida familiar, a la vida laboral, a la vida en sociedad. La escritura tiene aplicabilidad para los negocios, tiene aplicabilidad para la forma como desempeñamos nuestras funciones. Y a veces, pues sentimos como cierta dificultad de acercarnos a la escritura. Hoy en la lectura nos corresponde leer en los capítulos 8, 9 y 10. Son capítulos bien interesantes y tienen un acontecimiento un poco a veces difícil de comprender. Cada uno va construyendo una visión del mundo y va construyendo incluso una visión de Dios, una idea de Dios, pues de acuerdo a muchas circunstancias. Una de ellas es a su crianza, a sus saberes previos, a sus propias experiencias, pero ojo, pues que Dios no es simplemente, el Señor no es como nosotros creamos que es, el Señor es sencillo, Él tiene una esencia. Y el Señor no se tiene que ajustar a nuestros previos saberes ni a nuestras experiencias, sino que somos nosotros los que debemos esforzarnos en conocer al Señor tal y como es. Eso dice Jeremías. No se alabe el valiente en su valentía, los ricos en su riqueza, no se alabe el sabio en su sabiduría. Alabes en esto sí, en algo de alabarse, en conocer y entender al Señor que hace justicia, juicio y misericordia. Quiere decir entonces que el Señor no tiene que ser como yo creo que debe ser. El Señor no tiene que ser como yo quiero que Él sea. Simplemente el Señor es como es. Y a mí como su creación, como su hijo, me corresponde por mi beneficio. Es que es un tema de conveniencia para mí, por mi conveniencia, pues me compete a mí conocerlo, entenderlo. Y cuando llegamos al capítulo 8, 9 y 10 de Levítico, si ustedes miran sus Biblias, hay unas instrucciones sobre la consagración de Aarón y sus hijos. Estaba la tribu de Leví, pero dentro de la tribu de Leví, el Señor había escogido a Aarón y particularmente a Aarón y los hijos de Aarón. Ojo que ni siquiera había escogido a Moisés y los hijos de Moisés para el sacerdocio. Bueno, Moisés, digámoslo así por llamado, era sacerdote, profeta, rey, príncipe. Él cumplía todas las funciones, la función ejecutiva, legislativa, la función judicial, la cumplía Moisés. Pero Aarón, el Señor, le había delegado a él y a sus hijos la función sacerdotal. Ojo, todos los levitas, o sea, los demás que hacían parte de la familia de Leví, tenían funciones dentro del tabernáculo y eran unas funciones más operativas, ¿sí? De llevar, de traer, de limpiar, de mantener, de sacrificar, en algunos casos, seguramente eso implicaba la crianza de los animales. Bueno, toda esa parte logística
la hacían los levitas, pero Aarón y sus hijos tenían el papel del sacerdocio. Quiere decir de que los levitas podían compartir con el pueblo en las afueras del tabernáculo, en el atrio, pero Aarón, sumo sacerdote, y sus hijos sacerdotes podían ingresar al lugar santo, donde estaba la lámpara o el candelabro, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, donde, bueno, y como les decía en estos días, hay dos posturas diferentes porque la Biblia también está así. Aparece a veces el altar del incienso antes de entrar al lugar santísimo, y como leímos esta semana en Éxodo, aparece también dentro del lugar santísimo. Como donde sea, pues esa función era sacerdotal. Y el sumo sacerdote, o sea, solo uno, que era Aarón, podía entrar al lugar santísimo a ofrecer el holocausto y también el incienso. Yo por eso me adhiero como que el altar del incienso, la intercesión, estaba dentro del lugar santísimo, en la presencia de Dios, y solo lo podía hacer el sumo sacerdote. Y el Señor da instrucciones muy claras. Nadie más debía hacer esta función. Ahora, un levita que diga, pero ¿por qué los hijos de Aarón? Pues así le pareció el Señor. Y Dios en su sabiduría, pues así lo quiso determinar. ¿Cuál es el problema? Dios es el creador, Dios es el sustentador, y pues el Señor tiene la autoridad también de hacer lo que a Él le parezca mejor. ¿Qué somos nosotros? Eso lo dice Pablo en el libro de los Romanos. ¿Qué somos nosotros para decir algo en contra del Señor? ¿Qué puede decir la vasija de barro en contra del alfarero? ¿Sí? No nos compete a nosotros. En el capítulo 8, el Señor manda entonces a consagrar a los hijos de Aarón como sacerdotes y a Aarón como sumo sacerdote. Dice, bueno, los lava, los unge, derrama aceite sobre ellos, les pone las vestiduras, bueno, todo el tema que ya habíamos visto algo en Éxodo. Y dice capítulo 9, versículo 6, muy particular, dice, esto es lo que mandó el Señor, hacedlo y la gloria del Señor se os aparecerá. ¿Sí? Y eso lo hemos venido hablando que nos lo muestra Éxodo. Cuando yo obedezco la instrucción del Señor, mi esfuerzo debe ser en entenderla. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál es la consecuencia lógica de obedecer y seguir la instrucción del Señor? Pues la manifestación de su gloria. Sí, eso es lo que hemos venido viendo, cómo el Señor quería llenar de gloria el tabernáculo, pero ¿cuándo llenó de gloria el tabernáculo? Acuérdense que estuvimos hablando de unas acciones previas, y cuando se cumplen esas acciones previas, pues el Señor manifiesta su gloria. Dios se glorifica cuando actuamos con fe. ¿Y qué es actuar con fe? Obedecer las palabras del Señor. No hay una manera mejor de manifestar que soy un hombre o una mujer de fe que a través de la obediencia. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe por medio de tus obras, porque la fe va acompañada por evidentes obras de fe. ¿Qué es entonces sino la obediencia? En el capítulo 10, bueno, entonces en el capítulo 9 sacrificaron, hicieron unos holocaustos, ofrecieron unos animalitos y ofrecieron olores fragantes al Señor. Todo estaba, y el Señor les dijo que se quedaran 7 días en el tabernáculo, día y noche, ofreciendo al Señor. Imagínense, claro, ¿qué les implicaba a los sacerdotes? Era un extraordinario privilegio, pero era también una extraordinaria responsabilidad. Iban ligadas de la mano. Un privilegio del Señor es una responsabilidad. Una responsabilidad del Señor es un extraordinario privilegio, y se debe valorar y se debe agradecer y se debe cuidar y disfrutar. Se me viene a la mente una historia de unos sacerdotes tiempo después, que fueron Elí y sus hijos. Elí cometió muchos errores como padre. Elí no instruyó, no corrigió, no guardó a sus hijos. Y los hijos de Elí, como sacerdotes, cometían actos vergonzosos. Eh, o sea, una cosa horrible que eso está en Jeremías, perdón, en primero de Samuel, en los primeros 3 capítulos. Eran abusadores, eran ladrones,
eran impíos, eran borrachos y eran hijos del sacerdote que eran sacerdotes. O sea, ellos y el Señor cuando se queja contra ellos dice, menospreciaron la obra del Señor. Ahora, ¿qué pasó en el capítulo 10? Nadab y Abiú, que eran los hijos mayores de Aarón, él tenía 4 hijos que eran Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, pero Nadab y Abiú, que eran los mayores, mire lo que dice el versículo 1, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él nunca les mandó. Mire, esta expresión de entrada ya es como para temblar y temer. Dice, ofrecieron delante del Señor un fuego extraño. O sea, era un fuego que el Señor no reconocía, que él nunca había mandado. Bueno, hay algo particular que está más atrás, unos capítulos más atrás. En el capítulo 6 de Levítico, dice que el Señor mandó que se encendiera sobre el altar un fuego que no se podía apagar. Dice el versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Sí? Quiere decir que el tabernáculo tenía un fuego constante, que era en el altar de bronce. Y de ese fuego, que era como de una llama que no podía apagarse, de eso, el tabernáculo nos da unas enseñanzas además para la vida espiritual. No puede faltar el fuego, no puede faltar, y no solo es la presencia del Espíritu Santo, no puede, es que fuego representa vida, el fuego representa pasión, devoción, dedicación, no puede faltar el fuego. Y había un fuego y esa fuente de fuego estaba en el altar de bronce, que era el altar de los sacrificios. El fuego que iban a usar en el altar del incienso era el fuego que estaba continuamente allí. Y ellos tenían que cuidar que día y noche no faltara el fuego. Es como debe pasar en los matrimonios, en las familias, que no se apague el fuego. Si se deja apagar ese fuego, vuélvalo a prender. Y entonces, y desde allí, de ese altar de fuego, pues levantaban, del altar de bronce sacaban el fuego para los demás lugares. Pero aquí nada había habido. Pusieron primero un fuego, y si ese fuego extraño es algo que el Señor no había mandado. No era ese altar donde había fuego constante. ¿De dónde sacaron ese fuego? Ahora, ¿ellos qué hacían llevando incienso si no les correspondía? Porque dice, el Señor nunca les mandó. El Señor había mandado a Moisés que Aarón hiciera esta función. O sea que ellos se extralimitaron en sus funciones. Hay un comentarista del Antiguo Testamento, Jamieson Fawcett, dice que en ellos hubo descuido, irreverencia, falta de fe y hubo una intrusión presuntuosa. Así menciona estas 4 actitudes de Nadab y Abiú: descuido, irreverencia, falta de fe, una intrusión presuntuosa. Se les metió que podían hacer, saliendo del orden establecido por el Señor. Y aquí vemos lo que en la Biblia más adelante, en los libros de los Reyes y Crónicas, nos va a mostrar la Biblia. No solo cuenta lo que yo crea que es bueno hacer, cuenta lo que además es verdadero y es recto para hacer. Hay cosas aparentemente buenas que no son rectas y que no son verdaderas. Y para ir delante y que yo creería que le estoy sirviendo al Señor, pero hay cosas que el Señor sencillamente no pidió, que no me corresponden a mí y que sencillamente tienen una motivación equivocada. Mire, todo acto que yo haga, que crea que le está sirviendo a Dios, pero en el fondo es un acto que, digámoslo así, estimula mi ego, mi orgullo y una piedad fingida, pues obviamente eso no honra y no glorifica al Señor. Y aquí vamos a ver unos detalles, porque no me lee esto y dice qué fuerte es Dios, porque mire lo que pasó.
En el versículo 2, salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante del Señor. Imagínense el celo del Señor. Como ellos profanaron algo sagrado. ¿Qué profanaron? ¿Qué es lo más sagrado que profanaron? La instrucción del Señor. Ojo, no siguieron la instrucción del Señor, no atendieron la instrucción del Señor. En esto obró soberbia, porque si a ellos no les correspondía hacer esto, sino a su papá, seguramente creyeron que ellos eran como su papá. Esos son principios de altivez y soberbia. Cuando yo empiezo a creer, y eso el corazón del hombre se inclina mucho, cuando yo empiezo a creer que yo soy mejor que mi papá, que yo hago mejor las cosas que mi jefe, que yo soy mejor que mi esposa, que mi esposo, que yo soy mejor que este, eso es soberbia de altivez. Y empiezo a querer el lugar del otro. Y empiezo a pensar, si yo estuviera en ese lugar, yo lo haría mejor. Así empiezan, así fue el diablo así empezó pensando que él era como Dios, que él podía hacer las cosas mejores que Dios. Eso es soberbia de altivez. Nadab y Abiú así lo pensaron, que ellos podían hacer lo que el papá hacía, lo que le correspondía al papá. Y por eso tomaron fuego de otro lugar. Es que la soberbia hace que actuemos locamente. La altivez y la soberbia. Hay tal soberbia que creemos que podemos hacer lo que nos venga en gana, así estemos por encima de cualquier cosa establecida. Si hay algo que entorpece y atonta la mente del ser humano, es la altivez y la soberbia. Es actuar locamente, es actuar con altivez y soberbia. Eso le pasó a ellos. Así que toman un fuego extraño, ofrecen algo que no les correspondía, fueron descuidados, fueron irreverentes delante de Dios, pero también delante de su Padre. Obviamente les faltó fe, porque como les dije al principio, si hay fe, hay obediencia. El que tiene fe, obedece. La fe no es un dicho, la fe no es una sugestión, la fe es una certeza y una convicción profunda de las palabras del Señor. Y si el Señor lo dijo, yo lo hago. Y creyeron que ellos podían hacer esto. ¿Qué hizo el Señor? Fuego del cielo. Pero mire lo que dice el versículo 3. Esto es lo que el Señor habló diciendo. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ellos habían sido elegidos para representar a Dios, y aquí están representando a Dios de manera inadecuada. Pero hay un detallito que nos va a mostrar este texto más abajo, y es que pareciera que Nadab y Abiú, además de todo esto, estaban ebrios. Claro, ahora imagínense, soberbia, licor, estaban ebrios, por eso se exhuma y actúan locamente. Mire por qué la advertencia del versículo 9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Les está diciendo que para el servicio tenían que estar completamente sobrios. Dicen, no pueden beber vino ni sidra. Acordémonos que en la cultura israelita, como por ejemplo en la cultura mediterránea, porque es lo que da la tierra, para ellos es muy común alimentarse con aceite de oliva y con vino. Es muy común, o sea, hace parte de su dieta gastronómica de antaño alimentarse con vino, ¿sí? Y con aceites. Es lo que les decía, lo que da la tierra. Pero cuando el sacerdote debía servir en el santuario, no podía tomar vino, ¿sí? Ni siquiera para la sed, que seguramente en otro escenario lo haría. No, ahí tenía que estar completamente sobrio. Y ojo con esto, ¿qué está indicando? Que tenía que tener sus 5 sentidos para servir al Señor. Y miren lo que dice el versículo, voy a leer todo el 9 y el 10. Tú, tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Si ven que esto nos da una luz de por qué murieron Nadab y Abiú. O sea, si dice, no beberán vino para que no mueran, y estos dos acaban de morir estando en el altar, es porque seguramente tenían sus licores encima. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Ojo, ¿por qué deben estar completamente sobrios? Versículo 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos del Señor
que les ha dicho por medio de Moisés, para discernir y para poder enseñar. Y estos muchachos, lastimosamente, descuidados, irreverentes, incrédulos, presumidos también, y súmenle los tragos encima, están en contra del Señor, no disciernen lo santo de lo profano, y todo como en la vida, líneas delgadas entre lo santo y lo profano, líneas delgadas entre lo que agrada y desagrada a Dios. Y obviamente nosotros tenemos, además de la Escritura, tenemos el Espíritu Santo. Y deberíamos pedir, y voy a ser reiterativo en esto, lo he sido en estos días, pidamos más la dirección del Señor. No actuemos locamente, no presentemos cosas que el Señor ni siquiera ha pedido. Este era como un sacrificio. Hay cosas que el Señor ni ha demandado. Detengámonos más bien a escuchar qué es lo que Él quiere. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí en cada momento, en cada paso? Muéstrame en verdad, Señor, tus caminos. ¿Para qué vamos a seguir yéndonos en contra, arriesgando la propia vida? ¿Sí? Porque si vamos a hacer cosas que el Señor no nos está mandando. Más bien, tengamos esa disposición de hacer cabalmente lo que el Señor nos pida. Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por este día y con humildad una vez más te pedimos. Como dice tu palabra, Señor, muéstranos el camino por donde debemos andar. Permítenos escuchar tu mañana, tu palabra cada mañana, Señor. Dice el Salmo 143, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Señor, dice al final este salmo, porque yo soy tu siervo. Yo te pido, Dios, mi Señor, que la luz de tu Espíritu a través de tu palabra ilumine mis caminos. Muéstrame, por favor, Dios, por dónde debo caminar. Agudiza mis sentidos a tu voz. Agudiza, Señor, mis sentidos espirituales. Abre mi entendimiento. No me dejes actuar con descuido, mucho menos con irreverencia, mucho menos con falta de fe. No me permitas hacer lo que a mí me parezca, sino lo que es conforme a tu agradable, santa y perfecta voluntad. Y en eso estaré tranquilo. Porque si tú lo mandas, Señor, tú lo harás. Tú proveerás la fuerza, el vigor, la inteligencia, los recursos. Yo te entrego mi corazón. Tú sabes que no es fácil, tú lo sabes. Tú sabes que para nosotros es mucho más fácil hacer lo que nos parece. Hoy te pido humildemente que dispongas mi mente, mi corazón, y que si en algo he de esforzarme, sea, Señor, en oír tu voz y en obedecerla. Yo sé, Señor, que en la obediencia hay seguridad y confianza. Obediencia a ti, lo que tú mandas, a tu palabra, Señor. Sujeción a ti, a tu palabra, a tu verdad. Enséñame entonces, Señor, a conocerte, a caminar de tu mano. Padre, yo te presento en la vida de cada persona que se ha esforzado en valentía a levantarse, a buscarte a ti y esperar a través de la instrucción de tu palabra dirección para este día. Que tu palabra les guarde, les proteja, les libre del mal. Que tu palabra, Señor, alegre sus corazones. Que tu palabra aliente sus almas. Que tu palabra, Señor, llene de gozo y de paz la vida de tus hijos. Gracias por escuchar nuestra oración. Te entregamos este día, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.